Para resolver este ejercicio, es decir, determinar los datos faltantes en este triángulo, lo primero que hay que recordar o escribir son las tres funciones trigonométricas. Entonces es importante tenerlas anotadas en alguna parte. El seno de un ángulo, recordar que es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, dependiendo de los datos que se tienen aquí en cada ejercicio, es que uno puede identificar cuál va a ser la fórmula correspondiente. Entonces comenzamos a analizar la figura. Aquí tenemos el triángulo rectángulo y los datos que tenemos es este ángulo y este cateto. Si recordamos, para este ángulo que tenemos aquí, este cateto sería el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos datos, el ángulo y el cateto opuesto. Entonces nos vamos acá en nuestras funciones trigonométricas y, bueno, el ángulo lo poseen todos, entonces por eso no hay problema. Pero ahora tenemos que ver dónde está el otro dato, en este caso el cateto opuesto, y aparece en esta primera y la segunda. Lo único diferente es que en cada una tenemos un dato que no está y es diferente. En la primera función tenemos a la hipotenusa, es decir, este valor, y en la última función que es tangente tenemos el cateto adyacente, es decir, este valor. Entonces, dependiendo de si yo agarro la primera función o la última, es que yo voy a calcular la hipotenusa o el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces hay que elegir cuál usar primero. Entonces elijo primero usar la función seno para calcular la hipotenusa. Entonces de aquí, de esta primera función, tengo que despejar la hipotenusa. No la quiero aquí abajo porque está dividiendo, entonces la paso para acá multiplicando. Entonces esto me queda la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo y eso va a ser igual al cateto opuesto. Pero yo solo quiero la hipotenusa, entonces ahora esto está multiplicando, lo paso dividiendo. Es decir, la hipotenusa es igual al cateto opuesto entre el seno del ángulo. ¿Ok? Y con eso yo puedo saber cuánto va a medir la hipotenusa. Entonces, se hace el despeje, perdón, se hace la sustitución. El cateto opuesto quedamos que es 15 centímetros. Y abajo es la función seno del ángulo. Y el ángulo tenemos que es 39 grados. ¿Sí? Aquí a la hora de hacer esta operación, si lo hacen con calculadora o en el celular, es importante que al escribir esta parte de el seno de 39 grados, pongan su calculadora o celular en grados y no en radianes, si no les va a salir la respuesta incorrecta. En este caso, la solución sería 15 entre el seno de 39 y eso es igual aproximadamente a 23.8 centímetros. ¿Ok? Eso es teniendo en cuenta que la calculadora aquí para meter este valor de seno de 39 se encuentra en grados y no en radianes. Si lo tuvieran en radianes les saldría el valor, voy a escribirlo por acá, esta misma operación en radianes
les saldría el valor de 15.5 centímetros. ¿Ok? Y eso estaría incorrecto. Ya que aquí el ángulo está en grados, entonces hay que configurar el celular o calculadora para que esté en grados. ¿Ok? Entonces, esta sería la solución adecuada para este primer ejercicio y todos los demás se responden de esa misma forma. ¿Ok? Entonces aquí ya calculamos el valor de la hipotenusa, que es 23.8 centímetros. Entonces eso lo pueden dejar así en alguna parte anotado o escribirlo por aquí. Y falta calcular el valor del cateto adyacente. Entonces para eso podemos usar la fórmula que habíamos dicho, la que tenemos por acá abajo, o incluso, como ya tenemos el valor de la hipotenusa, podemos usar esta función coseno para calcular el valor del cateto adyacente. Okay. Voy a elegir utilizar la tangente para calcular el valor del cateto adyacente. Entonces esto de aquí ya no funciona por el momento. Entonces veamos. A partir de esta función, si yo quiero el cateto adyacente, hago el mismo despeje. Esto está dividiendo, lo paso multiplicando. Me queda cateto adyacente multiplicado por la tangente del ángulo. Y eso es igual a cateto opuesto. Como yo solo quiero el cateto adyacente, esto está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, cateto adyacente es igual al cateto opuesto dividido por la tangente del ángulo. Entonces, de nuevo, hay que hacer la sustitución de los valores. El cateto opuesto es 15 centímetros entre la tangente del ángulo, que es 39 grados. Entonces, de nuevo, al hacer la operación, hay que tener la calculadora en grados para que el valor sea correcto. Ok. Y cuando uno hace la operación, el resultado es 18.5 centímetros aproximadamente. Okay. Si hubiesen hecho esta cuenta en radianes, la respuesta hubiese sido 4.14. Okay. Y eso estaría equivocado. Entonces ahí está. Esa sería la solución para la medida del cateto adyacente, 18.5 centímetros aproximadamente. Y listo. Ya lo único que faltaría calcular sería aquí la medida de este ángulo. Ese ángulo se calcula muy fácil, incluso sin hacer estas operaciones. Simplemente sabiendo que la suma de los tres ángulos debe dar 180. Ya tenemos dos. Sería este de aquí y este de acá de 90 grados. Pero la idea no es hacer eso, sino ocupar las funciones trigonométricas. Y como ya tenemos las medidas de los tres lados, es decir, la hipotenusa y los dos catetos, pues se puede usar cualquiera de estas tres funciones para calcular el ángulo. ¿Okay? Entonces, vamos a elegir ahorita cuál función trigonométrica utilizar. ¿Okay? De nuevo puede usarse la función seno, la función coseno o la función tangente. Y voy a elegir también
la última, la función tangente. ¿Ok? Entonces de aquí. Aquí si yo quiero despejar el ángulo, que es esto que tenemos aquí, es un poco diferente a un despeje algebraico. ¿Por qué digo esto? Porque aquí yo no puedo decir que la función tangente se está multiplicando con el ángulo. Eso no funciona así. Esto es una sola función y la parte del ángulo se llama argumento de la función en cualquiera de estas tres. ¿Okay? Para poder despejar un ángulo de una función trigonométrica, lo que se hace es, en este caso de la tangente, solo escribo el ángulo y el despeje va a ser tomar la función recíproca o la función inversa, es lo mismo, de esta función. En este caso la función recíproca sería tangente, se escribe como tangente a la menos 1 de lo que tenemos del lado derecho. Es decir, tangente a la menos 1 de esa división de cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? No, perdón, aquí es simplemente la función inversa, no es la función recíproca. La función recíproca vimos que sería la cotangente. Aquí solo se llama la función inversa y se escribe como tangente a la menos 1 o también como arc tangente. Se lee arco tangente y puede escribirse de esas dos formas. En las calculadoras científicas viene de esta forma. Tenemos aquí. Viene escrito de esta forma, como tangente a la menos 1. Pero es exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí, arco tangente. Entonces, esa es la forma de calcular o de despejar un ángulo de una función trigonométrica. Entonces, una vez que se tiene el despeje, simplemente hay que hacer esta operación. Sustituyendo los valores, el cateto opuesto es de 15.5 centímetros. Y el cateto adyacente, no, perdón. Aquí recordar, si yo quiero calcular este ángulo, que está en color verde, ahora ¿quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto sería este de aquí, de 18.5. Y el cateto adyacente ahora sería este que tenemos por acá. Ok, entonces al hacer la sustitución sería cateto opuesto, que es 18.5. Entre cateto adyacente, que es 15 centímetros. Las unidades se van, eso solo queda números. Es decir, solo va a quedar un número a la hora de calcular esa función. ¿Okay? Y si ponen de manera correcta la parte de la tangente inversa en su calculadora, les debe quedar que el ángulo es aproximadamente 50.96. ¿Ok? Que esto lo podemos redondear y es aproximadamente igual a 51 grados. ¿Ok? Y eso es la medida
de este ángulo. Es decir, esto es lo que mide este ángulo, 51 grados. ¿Ok? Si nosotros sumamos estos tres ángulos, 90 más 51 más 39, pues el resultado es, que ya sabemos, 180. ¿Ok? Entonces, eso sería la solución para este ejercicio y es así como se resuelven los demás que están en la última parte antes del cuestionario. ¿Ok? Para los ejercicios que tenemos aquí abajo, simplemente es identificar, dependiendo del ángulo en el que se encuentre, quién sería el cateto opuesto, quién sería el cateto adyacente y quién sería la hipotenusa. Aquí en este caso falta renombrar este ángulo de aquí. Como acá tenemos ángulo alfa, entonces este debe ser beta. ¿Okay? Por ejemplo, para el ángulo alfa, el cateto B sería su cateto adyacente. Entonces ahí solo escribimos la letra B. Y el cateto A sería su cateto opuesto. Y la hipotenusa pues es C. Para el ángulo beta, el cateto A sería el cateto adyacente y el cateto B sería su cateto opuesto. Y la hipotenusa no cambia, entonces seguiría haciéndose. Estos son muy sencillos, simplemente es identificar el nombre de cada uno de los catetos y la hipotenusa. ¿Ok? Y los ejercicios que vienen después de esto son igual que en el caso anterior. Les piden calcular los dos lados faltantes y un ángulo faltante. Y es el mismo procedimiento que acabamos de realizar. ¿Ok? Y eso es todo.